Cimientos, ¿cómo ser buenos administradores? Capítulo 5. ¿A quién de nosotras no nos gusta la buena vida, el dinero extra? Y por qué no decirlo, no estamos muy dispuestas a hacer sacrificios, pues pensamos desde lo más profundo de nuestro corazón que nos merecemos todo. Una de las realidades espirituales es que nada hemos traído a este mundo y nada llevaremos cuando Dios nos llame a su presencia. Como diría alguien, no hemos visto nunca un funeral con mudanza. Entonces, ¿por qué es tan importante pensar en esto? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros mientras estemos en esta tierra? ¿Será que es acumular todo lo que podamos a toda costa? ¿Será que es tener todo lo menos que podamos a toda costa? A veces pensamos que si tengo una cosa más, puede ser un carro, una casa, una cartera, zapatos, joyas. Nos decimos a nosotras mismas, engañándonos, seremos felices. ¿Será esto cierto? ¿Es posible que si logramos tener todos nuestros deseos, estaremos completamente felices? John Rockefeller, un hombre que llegó a tener mucho dinero, le preguntaron una vez hasta cuánto más quería tener en su fortuna. Y él respondió, solo un poquito más. Qué gran verdad en nuestra naturaleza humana, caída, insatisfecha, siempre buscando solo un poquito más. Ahora, ustedes estarán pensando, entonces no tenemos que ser emprendedoras para lograr nuestros deseos. Por supuesto que sí. La Biblia nos exhorta muy claramente de cómo debemos vivir en este mundo en cuanto al dinero y básicamente nos exhorta a ser buenas administradoras de los bienes que Dios nos ha dado. El pasaje que vamos a repasar en este devocional está en el Salmo 24, capítulo 1, y dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. El Salmo 24 ha sido uno de los más leídos que he leído acá en la Biblia y repaso una y otra vez en mi vida espiritual, en mi caminar. Si meditamos en este solo versículo, en principio hasta nos choca un poco, pues nos creemos muy dueños de todo lo que tenemos. Y en la práctica, en esta tierra, podemos tener propiedades a nuestro nombre, carros a nuestro nombre, pero al final de nuestra vida sabemos que no las tendremos más. Pasarán a nuestros seres queridos, quien al igual serán solo administradores de ella. De nuevo, el concepto bíblico de nuestras pertenencias, que son importantes, es de mayordomía, es decir, cuidado de algo que no es nuestro porque nos van a pedir cuentas. El Salmo 24:2 también dice, porque Él afirmó y sobre los mares la estableció sobre los ríos. Interesante ver cómo la razón por la que Dios es el dueño de todo es porque Él hizo, Él es nuestro creador. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Dios es soberano y nosotros somos su creación preciosa. Dios desea relacionarse con nosotros, por eso nos mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados y así todo aquel que cree en Él y le reciba tenga la vida eterna. Si viviéramos cada día conscientes de esta importante verdad, cuidaríamos más de nuestro cuerpo, nuestros seres queridos, nuestras cosas, nuestro dinero. Y esta sesión ampliará más la gran importancia de ser un buen administrador y mayordomo, no solo del dinero, sino también del tiempo, del talento, del tesoro, de la verdad de Dios. Me gusta la frase que está en Cimientos en general, en este devocionales que estoy dirigiendo, y dice que es la mayordomía, es la utilización de los recursos dados por Dios para la realización
de objetivos dados por Dios. Nuevamente, la mayordomía es la utilización de los recursos dados por Dios para la realización de objetivos dados por Dios. Un autor, Rob Blue, dice otra frase muy interesante. Dice, ¿amas la vida? No desperdicies el tiempo, porque de este consiste la vida. Si Dios es quien me da todo, entonces Él tiene como dueño y Señor que pedirme algún día cuentas de lo que hice con mi vida, y esta incluye mi tiempo, mis talentos, mi tesoro, y cómo compartí la verdad de Él, es decir, las buenas noticias de Jesús. Un tema muy valioso en mi caminar con Dios es el de llamado contentamiento. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Será estar contenta todos los días? No se trata de una actitud de risa y bromas. Es más bien un estado espiritual que Dios me regala cuando verdaderamente estoy agradecida con lo que soy y tengo. Uno de los últimos libros que he leído y ha traído gran bendición a mi vida se llama Sea agradecido, su camino al gozo, por la autora Nancy Leigh DeMoss. Ella afirma en su libro que tenemos que elegir en la vida ser agradecidos o ingratos. Es una lección. Y cuando escogemos la de vivir un estilo de vida de gratitud, somos conscientes de los beneficios recibidos cada día por nuestro Dios, y la amargura y el narcisismo son reemplazados por la alegría. Uno de los capítulos preferidos de este libro fue De la queja a la alabanza. Unas notas del libro de Nancy para resaltar, dice la autora, cuenta la historia de una mujer, Fanny Crosby, nacida en Nueva York en 1820, que por un error médico queda ciega a los 6 meses de vida. El médico manda colocar unas compresas calientes para una infección y esto le dañó de por vida su tejido ocular. Esta niña de solo 8 años empieza a escribir himnos y uno de ellos dice, oh, qué niña feliz soy, que aunque no puedo ver, he resuelto que en este mundo contenta viviré. Cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Así que llorar o lamentarme por ser ciega no puedo y nunca lo haré. Ella supo vivir con una actitud correcta en cuanto a lo que es la mayordomía de lo que Dios le había dado, su vida, su limitación, sus talentos, bien aprovechados para la gloria de Dios. Ella llegó a casarse y fue alumna y profesora en un instituto en Nueva York para ciegos. Esta mujer, con un corazón agradecido a Dios, aprovechó lo que tenía y no se fijó en lo que no tenía. Fue así como en su vida llegó a escribir más de 10,000 himnos, un ejemplo de mayordomía. Usó bien lo que Dios le había dado. La autora Nancy resalta que hay 2 tipos de personas, las agradecidas y desagradecidas. Es la diferencia entre desperdiciar la vida y saber aprovecharla. Ella afirma que pagamos un precio enorme por nuestra ingratitud. Con ella viene la depresión, la tristeza, el desaliento. Nancy nos dice que una persona agradecida es una persona humilde, mientras que la ingratitud revela un corazón orgulloso. También nos afirma que el orgullo es el padre de la ingratitud y el asesino silencioso de la gratitud. Nosotros pensamos que nos merecemos mucho más, pero ¿qué nos falta recibir? ¿Qué cosas de las que poseemos no vienen de aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Nancy también dice, un corazón agradecido está centrado en Dios y a la vez es consciente de los demás, mientras que una persona desagradecida es egocéntrica y solo consciente de sí misma. Las personas agradecidas son personas que buscan bendecir a otros, mientras que las desagradecidas se sienten inclinados a gratificarse a sí mismos.
Tienden a centrarse en sus necesidades, heridas, sus sentimientos, sus deseos, como los han tratado, ignorado, decepcionado o herido. La autora además hace una estadística interesante en cuanto a los Estados Unidos. Dice que aún en la fuerte caída económica reciente, los Estados Unidos siguen siendo prósperos. Los ingresos reales per cápita se han duplicado desde 1960. El tamaño promedio de la casa en Estados Unidos ha aumentado de 103 metros después de la Segunda Guerra Mundial a 213 metros. El habitante promedio de Occidente es mucho más próspero que el 99.4% de las personas que haya vivido en esta tierra. Y sin embargo, a pesar de todo esto, más del 25% de los estadounidenses sufren de depresión. Hay un contraste de estar tristes en medio de la abundancia. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo, mándeles que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia, para que lo disfrutemos. Un espíritu humilde y agradecido pone toda su confianza en Dios, no en las riquezas, no en las cosas seguras, no en la propia inteligencia, sino en Dios, que es el dueño de todas las cosas, empezando por nuestra propia vida. Un ejemplo precioso en la Biblia es la vida de Pablo. Él era un hombre, como diríamos en nuestros países, de buena familia. Lo tenía todo: apellido, dinero, fama. Toda la identidad estaba en lo que tenía, mas no en lo que era delante de Dios. Fue un perseguidor de los cristianos hasta que Dios lo alcanzó, y Pablo viene a ser uno de los grandes predicadores en el tiempo después de Jesús. En la carta de Filipenses al pueblo de Filipo, escrita desde la cárcel, Pablo le dice a sus amigos en Filipenses 4, 11 y 12: no digo esto porque esté necesitado, pero he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Filipenses 4:13, muy especial pasaje bíblico: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Una actitud correcta en nuestro corazón es ser agradecidas, ser buenos administradores, no solamente del dinero que Dios nos pone, nos da a través de nuestros trabajos, sino de nuestro tiempo, de los talentos, de la palabra de Dios, de compartirla con otros. Por lo tanto, tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón agradecido, un corazón de contentamiento con lo que somos y lo que tenemos. Unas preguntas para reflexionar antes de terminar esta lección 5 de cimientos: cómo ser buenas administradoras de nuestro dinero, de nuestro tiempo, con un corazón agradecido. Cuando piensas en tu vida, en las personas que amas y que te rodea y tus cosas, ¿sientes que son tuyas o que le pertenecen a Dios? ¿Estás consciente que solo somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado por un tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo, tus talentos, tu tesoro y el compartir la verdad de Jesús? ¿Es la gratitud en tu corazón un estilo de vida por todo lo que Dios te ha dado, o estás en continua queja, nunca sintiéndote llena y contenta? Bueno, espero que este devocional de cimientos haya bendecido tu vida como lo ha hecho la mía, y seguimos la próxima semana con el capítulo 6 de cimientos. Bendiciones.